Terminó el trabajo con su bota. Todos escuchamos cómo se le quebró el cráneo. La sangre goteaba de la profunda herida en el puño de Arkady. Lo sacudió en el aire, y lanzó un grito que hizo que las venas de su cuello se hincharan. Queremos ir a casa. Queremos proteger a nuestras familias. Otras personas de la multitud comenzaron a repetirlo. Sí. Queremos proteger a nuestras familias. Este es un país libre. Una democracia. No pueden tenernos como prisioneros. Yo también grité, coreando con el resto de la gente. Esa anciana, una criatura que podía recibir una cuchillada en el corazón sin morir, ¿y qué pasaría si estaban en nuestros pueblos? ¿Qué tal si estaban amenazando a nuestros seres queridos y a mis padres? Todo el miedo, todas las dudas, todas nuestras emociones confusas y nuestro pesimismo se fundieron en forma de ira. Queremos ir a casa. Queremos ir a casa. Cantábamos, gritábamos, y entonces una bala pasó silbando junto a mi oreja y el ojo izquierdo de Arkady se hundió. No recuerdo haber corrido, ni haber inhalado el gas lacrimógeno. No recuerdo en qué momento aparecieron los comandos Spetsnaz, pero de pronto nos tenían rodeados, golpeándonos, encadenándonos a todos juntos. Uno de ellos se paró con tanta fuerza sobre mi pecho que creí que moriría allí mismo. ¿Fue entonces cuando se implementaron los diezmos? No, eso fue mucho antes. No habíamos sido la primera unidad en rebelarse. Las cosas habían comenzado más o menos en los días en que la policía militar cerró la base. Para el momento en que nosotros hicimos nuestra pequeña demostración, el gobierno ya tenía decidido cómo iban a restaurar el orden. Se acomoda el uniforme, y endereza la espalda antes de seguir hablando. Diezmar, y yo creía que quería decir acabar, causar gran daño, destruir, reducir al enemigo, y en realidad quería decir eliminar en un 10%, 1 de cada 10 debía morir, y eso fue exactamente lo que hicieron con nosotros. Los Spetsnaz nos pusieron en fila en el patio de formaciones, con nuestros uniformes de gala para hacerlo mucho peor. Nuestro nuevo comandante nos dio un discurso sobre el deber y la responsabilidad, sobre nuestro juramento de defender la madre patria, y cómo habíamos faltado a ese juramento con nuestra traición egoísta y nuestra cobardía. Nunca había escuchado palabras como esas antes. Deber. Responsabilidad. Rusia, mi Rusia, era un enorme desorden sin política. Vivíamos en medio del caos y la corrupción, luchando para sobrevivir cada día. Las Fuerzas Armadas no eran ningún bastión del patriotismo. Eran un lugar en el que se aprendía a comerciar, a conseguir comida, una cama, y quizá un poco de dinero extra para enviar a casa cuando el gobierno decidía que era conveniente pagarles a los soldados. ¿Juramento de proteger la madre patria? Así no hablaba la gente de mi generación. Esas eran las palabras que usaban los veteranos de las guerras, los viejos locos y tercos que inundaban la Plaza Roja con sus desteñidas banderas soviéticas e hileras de medallas colgando de sus apolillados uniformes. El deber a la patria era un chiste. Pero yo no me estaba riendo. Sabía que enfrentábamos una ejecución. Los hombres armados a nuestro alrededor, los tipos en las torres de guardia, y estaba lista, cada músculo de mi cuerpo estaba tenso esperando recibir un disparo. Pero entonces escuché esas palabras y son unos niños malcriados que creen que la democracia es un derecho dado por Dios. La esperan y la exigen. Muy bien, ahora van a tener la oportunidad de ponerla en práctica. Esas fueron exactamente sus palabras, las he tenido estampadas en el interior de mis párpados por el resto de mi vida. ¿Qué quiso decir con eso? Que nosotros decidiríamos quién sería castigado. Separados en grupos de 10, tendríamos que votar y elegir a uno de nosotros para ser ejecutado. Nosotros y los soldados, tendríamos que asesinar a nuestros amigos. Pasaron entre nosotros con unas carretillas. Todavía puedo escuchar cómo rechinaban esas ruedas. Estaban llenas de piedras, del tamaño de un puño, pesadas y cortantes. Algunos lloraron, discutieron con nosotros, imploraron como niños pequeños. Otros, como Baburín, simplemente se quedaron allí sentados sobre sus rodillas, mirándome directamente a los ojos mientras ponía mi piedra al lado de la suya. María suspira suavemente, mirando por sobre su hombro al espejo de 2 caras. Brillante. Eran unos malditos genios. Las ejecuciones convencionales podrían haber restaurado la disciplina y devuelto el orden a toda la unidad, pero al convertirnos en cómplices, nos tenían amarrados no solo por el temor, sino también por la culpa. Podríamos habernos negado, podríamos habernos resistido a elegir y haber muerto en su lugar, pero no lo hicimos. Les seguimos el juego. Tomamos una decisión consciente, y como esa decisión tuvo un precio tan alto, ninguno de nosotros quiso tener que volver a decidir por su cuenta.
Ese día renunciamos a nuestra libertad, y nos sentimos felices de dejarla ir. Desde ese momento vivimos con una libertad diferente, la libertad de señalar a alguien más y decir ellos me ordenaron hacerlo. Es su culpa, no la mía. La libertad de decir, y que Dios nos perdone, yo solo estaba siguiendo órdenes. Bridgetown, Barbados, Federación de las Indias Occidentales. El Trevor Bar es una viva representación del espíritu de las salvajes Indias Occidentales, o más exactamente, del carácter de cada isla como zona económica especial. Este lugar no parece lo que la mayoría de las personas se imaginaría en el organizado y tranquilo Caribe de la posguerra. No es su intención hacerlo. Aisladas del resto de las islas y pensadas para los que buscan una vida de violencia caótica y excesos, las zonas económicas especiales están diseñadas para separar a los extranjeros de todo el dinero que traigan encima. Mi incomodidad parece complacer a mi anfitrión, T. Sean Collins. El enorme tejano me ofrece un trago de ron matadiablos, y luego apoya sus enormes botas sobre la mesa. Nadie ha podido inventarse un nombre para lo que yo solía hacer. No uno de verdad, hasta el momento. Contratista independiente suena como si me dedicara a levantar muros de aglomerado y estuco. Seguridad privada suena como a un estúpido guardia de centro comercial. Mercenario es lo que más se aproxima, supongo, pero al mismo tiempo, es lo más alejado de la realidad que se puede llegar. Un mercenario suena como un desquiciado veterano de Vietnam, con tatuajes y bigote de manubrio, trabajando en un moridero del tercer mundo porque no pudo enfrentar la realidad en casa. Yo no era así. Sí, era un veterano, y sí, usaba mi entrenamiento para ganar dinero y es algo curioso sobre el ejército, siempre prometen que te enseñarán habilidades para ganarte la vida, pero nunca te dicen que, entre todas las cosas, no hay nada con lo que uno se pueda ganar mejor la vida que matando a cierta gente y evitando que maten a otra. Quizás sí era un mercenario, pero nadie sospecharía eso al mirarme. Me mantenía bien peinado, con un buen auto, una casa bonita, y hasta una señora que iba a hacer la limpieza un día a la semana. Tenía bastantes amigos, un par de prospectos de matrimonio, y mi puntaje en el Country Club era casi tan bueno como el de los profesionales. Lo más importante era que trabajaba para una compañía que no era muy diferente de las demás que existían antes de la guerra. Nada de disfraces y armas escondidas, nada de cuartos a oscuras y sobresellados. Tenía vacaciones y licencias, plan dental y seguro médico. Pagaba mis impuestos, a veces de sobra. Pagaba hasta una pensión de retiro. Podría haberme ido a trabajar al viejo continente. Dios sabe que allá había mucha demanda, pero después de ver lo que les había pasado a mis colegas en la última guerra, lo mandé todo al diablo. Prefería quedarme como guardaespaldas de algún gerente gordo, o de alguna celebridad estúpida y malcriada. Eso era exactamente lo que estaba haciendo cuando llegó el pánico. No le importa que no mencione ningún nombre, ¿verdad? Algunas de esas personas todavía están vivas, o sus derechos de autor siguen vigentes, y puede creerlo. Todavía amenazan con demandar, después de todo lo que ha pasado. Bueno, no puedo darle nombres ni lugares, pero imagínese que esto ocurrió en una isla grande y una isla larga, justo al lado de Manhattan. ¿No me pueden demandar por eso, o sí? Mi cliente, no estoy muy seguro de qué era lo que hacía. Algo del entretenimiento, o en las finanzas. No importa. Creo que tenía suficiente dinero como para ser uno de los accionistas de mi compañía. Lo que importa es que tenía bastante, y vivía en esta increíble casa al lado de la playa. A mi cliente le gustaba conocer a la gente que todos conocían. Su plan era proveer un lugar seguro para la gente que podría levantar su imagen durante y después de la guerra, ser el Moisés de los ricos y famosos. ¿Y sabe qué? Ellos se lo creyeron. Actores, cantantes, raperos y atletas profesionales, todas esas caras bonitas, como las que se ven en los realities y en los programas de entrevistas, y hasta esa perra rica con cara de cansancio que era famosa solo por ser una perra rica con cara de cansancio. Estaba el magnate de la música, el de los aretes de diamantes. Decía que tenía una AG modificada con lanzagranadas. Le encantaba hablar de ella diciendo que era una réplica exacta de la de Scarface. No tuve el valor para decirle que el arma del señor Montana era en realidad una 16A1. También estaba el tipo de la comedia política, ya sabe, el del show con su nombre. Una vez lo vi aspirando coca sobre las tetas de una desnudista tailandesa mientras decía que lo que estaba pasando no era solo un asunto de los muertos contra los vivos, sino que tendría repercusiones en todas las facetas de nuestra sociedad. En lo social, político, económico y hasta lo ambiental.
Dijo que, inconscientemente, todo el mundo había sospechado la verdad durante la Gran Negación, y por eso habían reaccionado tan mal cuando la historia se había revelado por fin. En realidad tenía algo de sentido, hasta que comenzó a hablar sobre la fructosa de jarabe de maíz y la feminización de Norteamérica. Una locura, ya sé, pero uno más o menos se esperaba que esas personas fueran así, o al menos yo lo hacía. Lo que no me esperaba era que trajeran a toda su gente. Cada uno de ellos, sin importar quiénes eran o qué hacían, tenía que llevar consigo a no sé cuántos estilistas, publicistas y asistentes personales. Algunos de ellos, creo, eran agradables, y solo lo hacían por el dinero, o porque imaginaron que allí estarían a salvo. Unos niños que solo querían aprovechar una oportunidad. No los culpo por eso. Pero otros y unos jodidos imbéciles, fascinados con el olor de su propia mierda. Eran groseros, engreídos y se creían los jefes de todos los que tenían alrededor. A uno de ellos lo recuerdo bien, solo porque tenía esta gorra de béisbol con un letrero que decía a trabajar. Creo que era el representante de ese gordo cabrón que quedó de ganador en ese show de talentos. Nada más ese tipo tenía como 14 personas a su alrededor. Recuerdo que al principio pensé que sería imposible mantener a toda esa gente, pero después de mi recorrido inicial por las instalaciones, me di cuenta de que mi jefe se había preparado para todo. Había transformado la casa en el sueño húmedo de un fanático de la supervivencia. Tenía suficiente comida deshidratada para alimentar a un ejército durante años, así como una interminable cantidad de agua gracias a un desalinizador que estaba conectado con tuberías al océano. Tenía turbinas de viento, paneles solares, y generadores de respaldo con unos enormes tanques de gasolina enterrados bajo el jardín principal. Había instalado suficientes medidas de seguridad para mantener a raya a los muertos vivientes para siempre. Murallas, sensores de movimiento, y armas, las armas. Sí, nuestro jefe había hecho bien su tarea, pero lo que lo hacía sentir más orgulloso era que cada habitación de la casa estaba conectada y cableada para transmitirlo todo por internet las 24 horas del día. Esa era la verdadera razón por la que había invitado a sus mejores y más cercanos amigos. Él no solo quería resguardarse de la tormenta con toda la comodidad y el lujo que podía, también quería que todo el mundo lo supiera. Estaba pensando como una celebridad, asegurándose la fama. No solo había una cámara en casi todos los cuartos, sino que también había llevado a todos los periodistas y equipos que uno ve en la alfombra roja de los Oscar. En realidad nunca me había imaginado lo grande que era la industria del periodismo de entretenimiento. Había docenas de ellos, de todas las revistas y programas de televisión. ¿Cómo te sientes? Esa la escuché muchas veces. ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué crees que va a pasar? Y le juro que una vez alguien me preguntó de qué marca es esa ropa. Para mí, el momento más irreal fue una vez que estábamos en la cocina con otros miembros del equipo y los guardaespaldas, viendo las noticias y allí, en la pantalla, adivine qué, salíamos nosotros. Las cámaras estaban en el cuarto de al lado, enfocando a algunas de las estrellas sentadas en un sofá mientras veían otro canal. La señal que veían era emitida en vivo desde la zona nororiental de Nueva York. Los muertos subían por la Tercera Avenida y la gente los enfrentaba mano a mano, con martillos y con tubos de metal. El dueño de una tienda de deportes model estaba repartiendo bats de béisbol y gritaba denles en la cabeza. Salió un tipo en patines. Tenía un palo de hockey en la mano, con un enorme cuchillo para carne amarrado en la punta. Comenzó a hacer un giro, a esa velocidad podría haber cortado un cuello o dos. La cámara lo filmó todo. El brazo medio podrido que salió de una alcantarilla frente a él, el pobre tipo volando por los aires, aterrizando en la cabeza, y luego siendo arrastrado del pelo, gritando, hacia la alcantarilla. En ese momento la cámara de la sala volteó para registrar las reacciones de nuestras celebridades. Hubo caras de sorpresa, algunas honestas, otras ensayadas. Recuerdo que sentí menos respeto por los que trataron de fingir algunas lágrimas que por la pequeña perra malcriada que dijo que el tipo de los patines era un idiota. Al menos ella sí era sincera. Yo estaba parado al lado de este otro tipo, Sergei, un miserable cabrón del tamaño de un muro y con cara de pocos amigos. Las historias que me contaba sobre su infancia en Rusia me convencieron de que no todos los morideros del tercer mundo quedan en los trópicos. Mientras las cámaras enfocaban las reacciones de aquella gente bonita, él murmuró algo para sí mismo en ruso. La única palabra que pude entender fue Romanov si estaba a punto de preguntarle qué había querido decir, cuando la alarma se disparó. Algo había activado los sensores de